Muy buenas noches a todos. Como decía el doctor Sáenz, mi nombre es Nicolás Toro Gutiérrez, yo soy residente de primer año de la Universidad Javeriana de Cali, de anestesiología, y la idea que tenemos hoy es dar una breve revisión a la actualización de las guías de náusea y vómito posoperatorio que salieron recientemente, y pues como hablar un poco acerca de fisiopatología y de los medicamentos principalmente. Entonces, para iniciar, pues un pequeño brochazo de la fisiopatología, el vómito. Listo. Entonces, para comenzar, pues el vómito no es un evento aislado, sino que es el resultado de un arco reflejo, como podemos ver aquí en esta diapositiva, eh, un arco reflejo que está como coordinado entre sí y fisiopatológicamente lo vamos a poder dividir en tres componentes: las vías aferentes, las vías eferentes, y en medio de ellas una integración central. Entonces vamos a tener como las guías aferentes. En este esquema vamos a poder ver bien, dentro de las vías aferentes van a ver, como tomar relevancia la zona quimiorreceptora gatillo, que es la CTZ, que va a estar ubicada en el piso del cuarto ventrículo. Este va a ser especialmente sensible para los estímulos químicos, como los opioides, como los anestésicos volátiles, como algunas otras toxinas. También en esas vías aferentes vamos a tener vías aferentes vagales, gastrointestinales, que van a estar sensibilizadas por liberación de serotonina principalmente desde las células enterocromafines del intestino. También vamos a tener en estas vías aferentes el sistema vestibular, que va a estar pues importante, relacionado con los cambios de movimiento y de posición. Y los opioides también van a tener una sensibilización especial en este punto, porque van a sensibilizar esta vía, y es también relacionado con la cinetosis o con las personas que tienen como cierta predisposición al mareo. Y lo otro es que vamos a tener también como vías aferentes la corteza cerebral y el sistema límbico, que es donde se va a interpretar estas señales. Es allí en la corteza cerebral donde se puede interpretar la ansiedad, el dolor, recuerdos previos de náusea y vómito posoperatorio que van a activar vías descendentes directas. Entonces, importante tener en cuenta que estas respuestas van a ir, estas aferencias van a ir a una integración central, que se van a dar en el centro integrador o el generador de patrones centrales, que antes era conocido como el centro del vómito, y este simplemente es un circuito que va a recibir las aferencias, que llegan pues desde las vías que ya habíamos mencionado, y las va a procesar, orquestando una respuesta. Entonces va a recibirlas, las procesa, y la respuesta va a estar dada por la vía eferente. Esta vía eferente va a viajar a través del nervio trigémino, a través del nervio facial, a través del nervio glosofaríngeo, el vago y el hipogloso, lo cual va a llevar que ocurra un movimiento coordinado de contracción de los músculos abdominales y diafragmáticos, haciendo que también se relaje el esfínter esofágico inferior, se cierre la glotis, y todo este movimiento coordinado va a generar náuseas. Es por eso que esta respuesta diferente pues, va a ser también un target especial, como a tener en cuenta. Para poder entender la farmacología de estos medicamentos y para entender cómo funciona esto, deberíamos como hacer un mapeo de los receptores. Entonces, lo primero es el área postrema, donde va a estar la zona quimiorreceptora gatillo. Esta queda en el piso del cuarto ventrículo. Aquí vamos a tener estos receptores dominantes, principalmente dopamina, serotonina y neuroquinina 1. Vamos a ver que estos van a ser como los targets principales, para nuestro manejo farmacológico. El núcleo del tracto solitario, que se encuentra en el bulbo raquídeo. Los dominantes aquí van a ser el receptor de serotonina, el de neuroquinina 1, el de histamina y receptores muscarínicos M1. Posteriormente vamos a tener también para mapear en el sistema vestibular. El sistema vestibular está ubicado en el oído interno. La función de este va a ser un mediador entre las náuseas inducidas por el movimiento, que es lo que conocemos como cinetosis, y va a estar y potenciadas también por los opioides, como lo decíamos ahorita. Importante que como este sistema vestibular tiene receptores muscarínicos, por eso la escopolamina va a tener un principal, como va a tener pues como una importancia a este nivel en el sistema vestibular. Y por último,
la corteza y el sistema límbico, donde se va a procesar la ansiedad, donde tenemos los componentes importantes de la memoria y del dolor, y de aquí estas van a pasar al tracto del núcleo solitario, donde toma importancia estos otros receptores como GABA y los cannabinoides, que también van a ser importantes en nuestro arsenal terapéutico. Entonces, esta guía nueva, lo que va a hacer es darnos unas recomendaciones enumeradas y vamos a empezar como a hablar de cada una de estas recomendaciones. La primera recomendación es la identificación del riesgo. Entonces ellos nos muestran esta gráfica donde va a haber en el lado A de la tabla unos factores de riesgo para náusea y vómito posoperatorio, y en el área B de la tabla es los factores de riesgo, que son como una parte nueva de la guía de factores de riesgo de náusea y vómito al alta, o como ellos le llaman, a la descarga hospitalaria. Es importante saber aquí que este va a ser pues el número de factores de riesgo y el riesgo de náusea y vómito que van a presentar. En el lado de los factores de riesgo de náusea y vómito postoperatorio, como predilección, el género femenino, los pacientes que no son fumadores, la historia previa de náusea y vómito postoperatorio, el consumo de opioides. Y estos puntajes, bueno, vamos a poderlos clasificar en 0 bajo riesgo, 1 y 2 el riesgo intermedio, y más de 3 riesgo alto riesgo. Es importante que en esta guía lo que ellos hacen es que nos recomiendan un enfoque un poco más liberal. Dicen que los scores, como el score de Apfel y estos otros factores de riesgo, podrían subestimar, y entonces recomiendan que utilicemos estrategias como más liberales, valga la redundancia, poder implementar estos enfoques más liberales en los modelos de recuperación rápida. ¿Cuáles son los nuevos factores de riesgo que ellos identifican o que disminuyen el riesgo? Por ejemplo, en esta primera columna podemos ver que ellos identifican que los pacientes que son ASA3 tienen menos riesgo de náusea y vómito postoperatorio, que tengan la hemoglobina y el hematocrito altos también, y los pacientes obesos, curiosamente, también tienen menos riesgo de náusea y vómito postoperatorio. Y los factores que aumentan este riesgo, la relación entre neutrófilos y linfocitos y entre plaquetas y linfocitos, cuando estas relaciones están aumentadas, aumentan el riesgo, y lo que ya habíamos reconocido años atrás, la hipotensión transoperatoria. Identifican también algunos tipos de cirugía como especiales con mayor riesgo de náusea y vómito, como la cirugía bariátrica, las colecistectomías laparoscópicas, los procedimientos urológicos, el reemplazo de rodilla principalmente. No dan como una luz de por qué el reemplazo de rodilla específicamente, pero lo mencionan entre los factores de riesgo: la cirugía de mama, la cirugía ginecológica y la cirugía obstétrica. Hay un apartado también aquí en esta primera parte de factores de riesgo, donde ellos hablan sobre la genética, la genómica y los polimorfismos, en donde han venido saliendo algunos estudios que dicen que las náuseas y el vómito y la respuesta al tratamiento antiemético tienen una amplia influencia genética relacionada con el citocromo P450, específicamente con el CYP 2D6, y van a tener, pues, como hacen un énfasis especial en el receptor de serotonina, de dopamina, de acetilcolina, y mencionan que faltan algunos estudios al respecto, pero que es prometedora esta evidencia genética y genómica para terapias futuras, y como para encontrar un poco más de respuestas en cuanto a por qué a los pacientes les va mejor o peor con alguno de los medicamentos. Entonces, un apartado especial aquí de genética. En estos factores de riesgo también el impacto de la raza, el sexo, el género y algunos determinantes sociales. En esta guía hacen un énfasis bastante especial en estos determinantes sociales. Dicen que hay diferencias según la región, según la disparidad en el acceso a la salud. La mayoría de veces pacientes de bajo nivel socioeconómico, pacientes de raza negra, pacientes hispanos no son incluidos en los estudios clínicos aleatorizados, y no solo no son incluidos acá, sino que no tienen el acceso adecuado a las terapias antieméticas. Por lo tanto, van a tener o vamos a tener una predilección a tener más náuseas y vómito postoperatorio. Aquí hacen el énfasis también en los pacientes hispanos y en la vulneración de los pacientes de la comunidad LGTBI o de los pacientes transgénero, ya que se han dado cuenta que estos pacientes por lo general tienden a vulnerarles los derechos en los centros de atención. Entonces hacen un énfasis especial en este punto. Como segunda recomendación, la guía habla sobre reducir el riesgo de base.
Reducir el riesgo de base, hablan básicamente de poder hacer algunas intervenciones que, independiente de los factores de riesgo que tenga el paciente, podamos tener una línea de base más baja a este nivel. Ellos hablan de una propuesta de que el propofol tiene más o menos la misma reducción del riesgo de base que un anestésico volátil sumado con un inhibidor de la serotonina. Hablan también de la analgesia multimodal. Mientras nosotros podamos impactar en reducir el dolor y en reducir el uso de opioides, pues esto va a ayudar también a reducir el riesgo de náusea y vómito posoperatorio, el uso de acetaminofén, el uso de ketamina intraoperatoria, el uso de esmolol en infusión, que de hecho pues hablan de algunas propiedades analgésicas del esmolol en infusión, lidocaína en infusión, que hacen el énfasis especial que solo tiene evidencia en cirugía abdominal, un adecuado uso de AINES, gabapentina y obviamente la anestesia libre de opioides para mejorar esta reducción del riesgo de base. Hablan también de la anestesia neuroaxial y regional, tanto para las invasiones del neuroeje. Obviamente hablan de la epidural sin opioide, también de las técnicas espinales o raquídeas sin opioides que mejoran las náuseas y el vómito postoperatorio. Y técnicas regionales, ellos hablan específicamente para cirugía abdominal, de bloqueo TAP, de cuadrado lumbar y de infiltración de la herida. Otras intervenciones, ellos hablan también de su Gamadex, si tenemos la disponibilidad de su Gamadex, de revertir la relajación neuromuscular con su Gamadex versus neostigmina, el Sugamadex tiene menos riesgo de náusea y vómito postoperatorio. Hablan de una adecuada hidratación de los pacientes guiados por metas. En cirugías mayores a 3 horas, la posibilidad de suministrar coloides. Y dicen que el oxígeno suplementario, sin que el paciente lo requiera solamente por la reducción del riesgo, no tiene una evidencia suficiente para reducir estas náuseas y vómito posoperatorio. Como tercera recomendación, hablan también de la administración de profilaxis dual en los pacientes que no tienen factores de riesgo. Y cuando hablan de profilaxis dual, es importante saber que no solamente hace referencia a dos medicamentos o a dos familias de medicamentos, sino dos intervenciones en términos generales. eh, para poder, pues, que tengamos una mejor respuesta en los pacientes. Y antes de la recomendación multimodal propiamente, esta recomendación dual, habla la guía, empieza a hablar individualmente de cada medicamento y es importante aquí como conocer algunos datos o algunas como consideraciones claves de la farmacología de estos medicamentos. Entonces vamos a empezar con los antagonistas del receptor de serotonina, 5-HT3. Estos tienen un mejor efecto antinauseoso versus el efecto antiemético propiamente que tienen. Tienen algunas reacciones adversas, entre ellas describen la cefalea. Estos inhibidores del receptor de serotonina tienen dos dianas farmacológicas importantes. Uno va a ser la inhibición de la serotonina periférica en las terminaciones vagales, como veíamos ahorita en la fisiopatología, pues estas aferencias son bastante importantes. Y la otra es la inhibición central en la zona quimiorreceptora que habíamos hablado. Entonces, estas vías aferentes se van a bloquear con este tipo de medicamentos y el principal como representante de ellos es el ondansetron. Habla la guía que es más efectivo como terapia única que la de dexametasona. Y aquí es importante preguntarnos qué tan seguro es la administración del ondansetron y de estos medicamentos antiserotoninérgicos. Entonces, pues aquí en el estudio citan este artículo que es sobre la incidencia de torsada de puntas en los pacientes que se les administra dosis bajas de ondansetron. En este estudio es un ensayo retrospectivo con muchos pacientes, con 32.000 pacientes aproximadamente entre el 2009 y el 2011, dentro de los cuales 4.759 tenían el QT corregido prolongado de base y encontraron que ninguno de estos pacientes, ninguno de los pacientes descritos desarrolló torsada de puntas o murió a causa de la administración de ondansetron. En 4.331 se evidenció que se prolongó el intervalo QT a más de 450 milisegundos, pero no desarrolló torcida de puntas. 46 pacientes tuvieron torcida de puntas, pero que relatan que eran precipitados por algunas otras cardiopatías previas o por arritmias previas que los pacientes hayan tenido. Y 7 pacientes de todos estos que incluyeron en este estudio murieron, pero fue a causa de fallas ventilatorias, hemorragia o sepsis, que eran otras consideraciones que tenían los pacientes, por lo cual habían sido llevados a cirugía y no se demostró que hubiera una relación con la administración de ondansetron, por lo cual incluso en estos pacientes que de base tenían el QT prolongado fue seguro administrarle dosis de bajas de ondansetron y
Cuando se refieren a dosis bajas, en el estudio utilizaron en casi todos los pacientes 4 miligramos, en algunos pacientes 8 miligramos de ondansetron, por lo tanto podemos considerar que es un medicamento seguro si hablamos de este riesgo arritmogénico de esta familia de medicamentos. En cuanto a los otros representantes de estos inhibidores de la serotonina, tenemos el palonocetrón. Este tiene una vida media un poco más larga, de aproximadamente 40 horas. Se dice que es más efectivo que el ondansetron, sin embargo, es un poco menos disponible. El granicetrón también tiene una efectividad superior al ondansetron, pero también es un poco menos disponible. Y hay otros dos medicamentos que no están disponibles ni siquiera en Estados Unidos, que son el ramocetrón y el tropicetrón, que podrían también ser un poco más efectivos, pero la disponibilidad tampoco es del todo buena. Como segunda familia de medicamentos, los corticosteroides, este digamos que podríamos considerarlo como el caballo de batalla, es un medicamento económico, es un medicamento que es ampliamente utilizado. A diferencia de los demás medicamentos, este va a tener una actuación o un mecanismo de acción intracelular, va a reducir la síntesis de prostaglandinas inflamatorias que tienen el papel de sensibilizar los nervios, haciendo que se reduzca también la liberación de serotonina con este otro mecanismo de acción diferente. Es uno de los más efectivos como monoterapia cuando se administra como medicación única, tiene efecto antiemético y también tiene un efecto discreto analgésico. Y aquí también podríamos llegar a preguntarnos sobre la seguridad de este medicamento en los pacientes, tanto en términos de infecciones de herida como en pacientes que sean diabéticos, en el riesgo teórico que conocemos de hiperglicemia. Entonces el artículo de la nueva guía también nos lleva a considerar si este es realmente seguro y citan este estudio, un estudio grande de 9 ensayos clínicos, es un metaanálisis que incluye 9 ensayos clínicos aleatorizados y 7 estudios de cohortes con aproximadamente 4.600 pacientes, en donde encontraron que efectivamente hay un incremento en la glicemia, pero encontraron que intraoperatoriamente solamente hubo un promedio de incremento de glicemia de 7,9 miligramos por decilitro con una estadística, con una significancia estadística adecuada. Al finalizar la cirugía máximo 14 miligramos por decilitro, y en el posoperatorio, que fue en el momento, en el posoperatorio día 1, que fue en el momento donde se evidenciaron los niveles más altos de glicemia, encontraron que solamente aumentaba 19 miligramos sobre decilitro, con una P estadísticamente significativa también. Por lo tanto, en cuanto al aumento de la glicemia, pues podemos considerar que si bien es cierto que sí la eleva, pues la cantidad de miligramos por decilitro que la eleva no termina siendo significativo y no podemos considerar que un paciente diabético se va a descompensar a causa de la administración de dexametasona. En cuanto a infección de heridas, no hubo diferencias. La significancia estadística no pudo demostrar que se infectaran más estos pacientes que se les administraron dexametasona, y no hubo ningún paciente que tras la administración de estos 4.600 pacientes, tras la administración de dexametasona, se reportara mala cicatrización o alguna dehiscencia de las heridas. Entonces, en estos tres aspectos podemos considerar que este medicamento es seguro incluso en pacientes diabéticos, que es era una de como de las consideraciones que algunos todavía pensaban que administrarlo en pacientes diabéticos pues iba a llevar a una descompensación de su patología de base, y este estudio nos dice que puede ser seguro, así que pues debemos incluirlo en nuestro arsenal terapéutico. Como tercera familia de medicamentos, los antagonistas del receptor de dopamina. La diana principal o la acción farmacológica de estos medicamentos va a ser en el área quimiorreceptora gatillo. Básicamente lo que hacen estos medicamentos es que ciegan esta zona quimiorreceptora del área postrema frente a los estímulos químicos, como los opioides, como las toxinas, entre otros. Entonces, hay una potencia, la potencia entre ellos es variable. La guía menciona la milsuprida como primer medicamento, es útil como medicamento de rescate, tiene bajo riesgo de extrapiramidalismo o de QT prolongado. No es un medicamento que esté ampliamente disponible, que no se utilice tanto, pero pues lo menciona la guía. El droperidol es más potente entre 1 y 1,5 miligramos versus 8 miligramos de ondansetron, pero tiene una reacción adversa más importante, y es que se da bastante a los pacientes. El haloperidol, que es otro de los que nosotros más tenemos disponibles y más utilizamos en la práctica, dicen que entre 0,5 y 2 miligramos, la prolongación del QT puede ser similar a los antagonistas
de la serotonina, es más efectivo como terapia única que la dexametasona y tiene una efectividad similar al ondansetron, pero también causa un poco más de sedación, pero igual es uno de los medicamentos pues como que tenemos en nuestro arsenal más disponible en el medio. Y hablan también de la metoclopramida. Este es menos efectivo que los otros antieméticos y en general la guía dice que no lo deberíamos utilizar si tenemos los otros medicamentos disponibles. Eh, este tiene, digamos, un poco más de efectos extrapiramidales y si tenemos la disponibilidad de los otros de dopamina como haloperidol o si tenemos la disponibilidad de inhibidores de la serotonina, de corticosteroides, pues deberíamos utilizarlo como última medida en caso tal de necesitarlo. La olanzapina es un medicamento, un antipsicótico atípico importante también. Primero fue utilizado en quimioterapia, ha ido entrando en desuso en quimioterapia también, pero la guía menciona que es un medicamento bastante efectivo en un régimen multimodal y vamos a ver en el transcurso de la charla que va a tener como un papel especial en los pacientes que tienen riesgo de náusea y vómito al alta. Ya vamos a hablar un poco más adelante de este medicamento. La siguiente familia de medicamentos son los antagonistas del receptor de neuroquinina 1. Estos medicamentos van a bloquear el receptor NK1 en la sustancia P, para la sustancia P, perdón, tanto en la zona quimiorreceptora gatillo, eh, tanto central como la liberación también periférica. Este va a bloquear básicamente el generador de los patrones centrales, como lo veíamos ahorita en la fisiopatología, y también va a ir al núcleo del tracto solitario haciendo que se bloqueen la convergencia final de las señales. Estos medicamentos tienen una potencia bastante importante y a pesar de que se pensaría que no están tan ampliamente disponibles, pues hay disponibilidad, se han utilizado bastante también en quimioterapia con una efectividad muy buena. El principal que tenemos vía oral es el aprepitant, tiene una vida media larga de 40 horas. Su presentación intravenosa es el fosaprepitant, tiene un poco menos de disponibilidad pues, en nuestro medio. Es más eficaz que los inhibidores de la serotonina como terapia única, por eso pues tienen pues como un papel bastante importante. El rolapitant tiene una vida media mucho más larga de 180 horas. La evidencia de la eficacia no ha sido como tan bien estudiada a pesar de ser pues de esta familia NK1 y otras opciones que no están tan disponibles ni siquiera en Estados Unidos son el vestipitant y el casopitant. Estos medicamentos pues no son tan conocidos. El principal como exponente de esta familia de medicamentos es el aprepitant y el fosaprepitant. En cuanto a los antihistamínicos, pues importante, la diana principal de estos antihistamínicos va a estar en el núcleo vestibular. Los anti-H1, importante que cruzan bastante fácil la barrera hematoencefálica y van a competir con los receptores histamínicos 1, disminuyendo la excitabilidad del laberinto, bloqueando la conducción nerviosa que va desde el oído interno hacia el centro del vómito, pues central, valga la redundancia. Hay una cosa bastante importante y es que también tienen un efecto anticolinérgico que termina también actuando en la vía vestibular por partida doble. Estos medicamentos, como tienen toda esta acción vestibular, pues van a tener también una cabida especial en los pacientes que tienen cinetosis o que tienen los antecedentes de mareo en un vehículo o que el mareo está relacionado con el movimiento principalmente. Entre estos, los principales que tenemos es el dimenhidrinato. La guía dice que no hay una dosis como óptima, bien establecida, un tiempo de administración bien establecido, puede causar algo de mareo y sedación y por el efecto antimuscarínico, pues puede causar boca seca, algo de cefalea. Este medicamento, aún con estos efectos adversos, pues dicen que es una muy buena alternativa sumándoselo al ondansetron y está ampliamente disponible también. El otro de esta familia que menciona la guía es la prometacina, es útil en la profilaxis también y en el tratamiento también, tiene similares reacciones adversas al dimenhidrinato. Este medicamento es muy ácido, entonces hay que tener bastante cuidado con la vía de administración porque se han demostrado casos donde si hay extravasación de esta vena, pues puede hacer una necrosis extensa en la piel. Este medicamento, la prometacina, tiene efecto antihistamínico, tiene efecto anticolinérgico y tiene efecto antidopaminérgico. Entonces, pues este es como un medicamento con acción triple, pero así como esta acción triple lo hace un poco más potente, también hace que algunos efectos adversos sean un poco más pronunciados. Desde el histamínico
un poco más de sedación, desde el muscarínico boca seca y los demás efectos adversos muscarínicos. Y en cuanto al dopaminérgico, también puede tener algo de extrapiramidalismo. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta estos medicamentos. La prometacina no está tan ampliamente disponible como como el dimenhidrinato, pero es una opción potente que describe la guía. Los anticolinérgicos, estos van a bloquear los receptores M1 en los núcleos vestibulares y en el núcleo del tracto solitario. Va a bloquear básicamente la comunicación entre el sistema vestibular y el centro del vómito, lo que hablábamos también anteriormente. De estos anticolinérgicos, pues el único que tenemos como disponible que la guía lo menciona son los parches transdérmicos de escopolamina. Este es importante saber que se tienen que poner el día temprano en la mañana de la cirugía o en la noche antes. Este puede causar algunas alteraciones visuales, boca seca y mareo, que son atribuidos pues obviamente a su mecanismo de acción. Tiene mayor riesgo de retención urinaria. Es importante saber que estos medicamentos no sirven como tratamiento de rescate, ya que su vía transdérmica hace que la absorción sea un poco más lenta, entonces es más como profilaxis y por eso se ponen desde la noche anterior o en la mañana temprano de la cirugía. Y hablan de otras estrategias farmacológicas que no son de primera línea, pero que pueden ayudar. La dexmedetomidina en cuanto a que reduce el dolor, también va a ayudar a ahorrar opioides y a mejorar las náuseas y el vómito. Importante tener en cuenta sus reacciones adversas pues, que conocemos, bradicardia, hipotensión, un poco más de tiempo en la unidad de cuidados posanestésicos. La efedrina, pues sí sabemos que la hipotensión causa náusea y vómito posoperatorio. Una dosis que ellos mencionan sobre 0,5 miligramos por kilo podría ayudar a los pacientes con esta entidad. Es menos efectivo que los otros antieméticos y no, pues ha caído un poco en desuso. Las benzodiazepinas van a reducir el riesgo, pero no hay una claridad en la dosis y se ha demostrado que los pacientes, pues al tener un poco más de sedación, podrían también sentir algo más de mareo y que el efecto de estas benzodiazepinas sea algo paradójico en la reducción de las náuseas y el vómito postoperatorio, entonces por eso no se considera tampoco de primera línea. Hay algunas otras opciones farmacológicas y como lo decía al principio de este apartado de la recomendación de la guía, cuando ellos hablan de una terapia dual, no solo hablan de dos familias de medicamentos, sino que también hablan de algunas otras posibles intervenciones que puedan como sumarse a mejorar el riesgo de náusea y vómito. Hablan de la aromaterapia, esto tiene bajo nivel de evidencia en la guía. Dicen que podría ser útil la aromaterapia de limón y jengibre y que el paciente huela alcohol isopropílico. Este alcohol isopropílico es uno de los que mejor, a diferencia pues, de estas otras aromaterapias, puede reducir la necesidad de tratamientos de rescate. La acupuntura, esta acupuntura sí tiene, pues contrario a la aromaterapia, un poco más de evidencia. Hay algunos puntos específicos de la acupuntura que son prometedores y que podría ser comparable incluso a la profilaxis farmacológica. Pues es un área de estudio pues importante. Y hablan del chicle, que tiene una evidencia limitada. Antes se creía que tenía pues mejor evidencia, la evidencia es limitada y no, pues recomiendan que se haga, que se le diga a los pacientes que, pues, que más que en chicle en el perioperatorio no se recomienda pues de esta práctica. Ya en cuanto a la terapia combinada, propiamente desde el punto de vista de medicamentos, no solo la terapia dual de las intervenciones adicionales que habíamos comentado, sino la terapia combinada, está completamente claro que tiene mejor efectividad versus la monoterapia. Aquí ellos en la misma guía citan este estudio, es un estudio bastante grande, donde básicamente todas las recomendaciones de terapia farmacológica de la guía están basados en este estudio grande, que es el estudio de Weibel. En este estudio hacen muchas combinaciones de medicamentos, hacen 36 combinaciones de todos los antieméticos. De esos 29 combinaciones mostraron un beneficio pues claro. Las más efectivas van a ser las que combinan NK1 más ondansetron más dexametasona. Dice que son seguros también utilizarse. Si se utiliza 3 medicamentos versus 2 o versus 1, pues va a tener mejoría. Hay que tener en cuenta que podría llegar a tener algunos efectos adversos y tener en cuenta las interacciones. No recomiendan utilizar varios medicamentos de la misma familia o del mismo grupo farmacológico. La monoterapia más efectiva en este estudio demostró ser la del fosaprepitant, seguido por el casopitant y el aprepitant. El fosaprepitant, recordemos que es la vía intravenosa del aprepitant.
hacen una combinación de dexametasona, ondansetron y haloperidol en uno de los estudios. Son de los medicamentos, lo tengo así subrayado porque son de los medicamentos que más frecuentemente tenemos disponible en nuestro medio y dicen que es seguro, es más efectivo con droperidol, pero es menos disponible el droperidol versus el haloperidol. Y aún siendo que es segura y es efectiva, aproximadamente el 50% de estos pacientes requirieron rescates antieméticos en la unidad de cuidados posanestésicos. Entonces, pues nos habla de que tenemos que ser juiciosos en los medicamentos que combinamos. Ellos dicen que podría ser factible combinar con no farmacológicas, como por ejemplo con la acupuntura, como lo que les decía ahorita, que tiene buena evidencia científica. Aquí les traigo esta tabla que sí está un poco cargada, pero muestra que al final en la mayoría de las combinaciones no hay un reporte de número necesario a tratar claro, pero pues aquí están las posibles combinaciones de medicamentos. Eh, pues no hay nada diferente a lo que les había hablado ahorita en cuanto a estas combinaciones. Aquí en esta otra tabla es para también recordar las dosis que la guía sugiere de todos los medicamentos y el momento en el cual deberían darse. Importante que tengan en cuenta aquí el aprepitant que debería darse a la inducción o como premedicación antes del procedimiento quirúrgico, igual que la dexametasona. El haloperidol, el droperidol y estos otros medicamentos de esta familia se recomiendan dar al final de la cirugía. El rolapitant a la inducción no lo tenemos muy disponible. Y lo que les hablaba también de los parches de escopolamina temprano el día de la cirugía en la mañana o la noche antes de este procedimiento. Aquí, pues las dosis como para que tengamos en cuenta y lo recordemos así de manera rápida. La guía también hace entonces este algoritmo que si bien menciona que deberíamos ser un poco más liberales en las estrategias que utilizamos para el tratamiento de náusea y vómito postoperatorio, pues ellos igual mencionan que debemos como evaluar el riesgo que tienen los pacientes y según el riesgo, si tenemos uno o dos factores de riesgo, podríamos dar dos agentes y tratar de siempre mitigar el riesgo, bajar el riesgo que tiene de base. Si el paciente tiene más de tres factores de riesgo, deberíamos dar tres o cuatro agentes y tratar de minimizar este riesgo de base, que básicamente lo que hablan al mencionar esa mitigación del riesgo es dar anestesia libre de opioides o dar TIVA versus anestesia inhalada. Y estas otras estrategias que dicen aquí, lo que habíamos hablado también previamente, dar su Gamadex sobre la reversión con neostigmina, una adecuada hidratación, tratar de evitar el óxido nítrico y los otros anestésicos volátiles. Como cuarto punto en este algoritmo, pues mencionan las familias de los medicamentos para profilaxis, dándole importancia principal a los NK1 y esto pues tiene mucho que ver con las recomendaciones que haremos al final de esta revisión y el tratamiento de rescate que recomiendan que sea con un medicamento diferente a las familias que ya hayamos utilizado y que debemos tener la importancia de los pacientes a los que se les administra estas terapias de rescate, los efectos adversos como la sedación y la prolongación del tiempo en la unidad de cuidados posanestésicos y también aquí en este punto tener en cuenta el riesgo que tienen los pacientes de náusea y vómito en el momento del alta. Como cuarta recomendación, hablan de qué tratamiento o qué debemos hacer cuando no se dio profilaxis o cuando la profilaxis falló. Entonces, efectivamente, lo que habíamos hablado, los medicamentos que sirven para la profilaxis, pues igualmente serán efectivos para el tratamiento de rescate. Se debe dar el rescate con una clase farmacológica diferente. En cuanto a los inhibidores de la serotonina, principalmente el ondansetron, tras 6 horas podríamos dar una nueva dosis. No es infrecuente que los pacientes que tarden mayor tiempo en la unidad de cuidados posanestésicos o cuando sean trasladados al servicio de hospitalización aún tengan náuseas y vómito y ya hayan pasado 6 horas, se puede repetir la dosis de ondansetron a las 6 horas. Las butirofenonas, que son los neurolépticos o los antipsicóticos que habíamos hablado que sirven, pueden ser una buena alternativa cuando la profilaxis falló. Si se administran antieméticos de larga acción como el aprepitan, el fosaprepitan o los otros anticolinérgicos que son un poco de vida media más larga, pues estos Si abandonan a su familia, pues suerte. no deberíamos repetir esta dosis. Los parches de escopolamina, lo que decíamos también, no son Es con efectivos. el alma. Qué pena, podrían mutear los micrófonos, muchas gracias.
Los parches de escopolamina no son efectivos como rescate, la absorción es lenta y aquí también, pues, como hablábamos en la farmacología, en la fisiopatología de esta entidad, los receptores GABA van a tener una importante cabida a este nivel, entonces el suministrar de 20 a 40 miligramos de propofol podría también ayudar como tratamiento de rescate si nos fallan las otras estrategias que tenemos adicionales. Este es el otro apartado que hablábamos al inicio de la charla, las náuseas y vómito al alta. Es importante que si nosotros identificamos que los pacientes tienen factores de riesgo para esta entidad, una vez se hayan dado de alta, dentro de la medida en lo que tengamos la disponibilidad, que los medicamentos que administremos sean aquellos que tienen una vida de acción larga, como el paranocetrón o el ramocetrón, pues sabemos que no son tan disponibles. Y la olanzapina es donde empieza a tomar un poco más de fuerza debido a que es más disponible, hay una presentación oral, el paciente no tiene que estar canalizado y lo único importante aquí es que tenemos que como asegurarnos que el riesgo de sedación, pues según las características del paciente, pues podamos sopesar ese riesgo con el beneficio que da la olanzapina con el tratamiento de la náuseas y el vómito al alta. Como recomendación número 5, y aquí no vamos a hacer pues tanto énfasis, pues el objetivo de la charla no es esta entidad propiamente en pediatría, pero aquí pues rápidamente para contarles la diferenciación que hacen entre el vómito posoperatorio, que habitualmente es este lado de la tabla, que habitualmente es para pacientes más pequeños que no pueden expresar fácilmente la sensación de náuseas, y ya a este lado propiamente las náuseas y vómito posoperatorio en pacientes que son un poco mayores y que pueden expresar las náuseas. Estos son los factores de riesgo que la guía habla. La literatura los trata como entidades separadas y como pues grupos etarios diferentes. Y para estos menores hacen estas como recomendaciones específicas como estrategias de mitigación del riesgo. Dar propofol versus anestesia inhalada tiene mejor evidencia. Si nosotros no tenemos la posibilidad de darle TIVA a uno de estos niños, incluso darle dosis subhipnóticas de propofol en infusión, así la estrategia anestésica no esté basada en propofol, esta dosis subhipnótica en infusión puede mejorar las náuseas y el vómito postoperatorio, dar una adecuada hidratación. La anestesia regional aquí, pues igual que en los adultos, como reduce el consumo de opioides y el dolor, también va a tener una cabida especial a este nivel. En cuanto a terapias adyuvantes, hablan de la acetaminofén, la dexmedetomidina nasal como premedicación e intravenosa transoperatoria, la clonidina oral. Estas son estrategias pues, que lo que hacen es tratar de disminuir el consumo de opioides y mejorar el dolor posoperatorio. En cuanto a terapia farmacológica, no hay mucha evidencia de aprepitante en niños. Ondansetron y dexametasona son efectivos y también se sugiere dar terapias combinadas. En cuanto a la población pediátrica, aquí esta tablita es para recordar la dosis que se puede utilizar de los medicamentos que tenemos disponibles para las náuseas y el vómito en niños y con la evidencia que tienen de la reducción del riesgo. Este es el algoritmo que la guía presenta para el tratamiento y la prevención de náusea y vómito en la población pediátrica. Básicamente, el algoritmo es similar al algoritmo de adultos con las diferenciaciones de los factores de riesgo, pues que son diferentes. La estrategia de si no tiene factores de riesgo, darle un agente antiemético, si tiene 1 a 2 factores de riesgo, dar 2 antieméticos y si tiene más de 3 factores de riesgo, dar 2 agentes y maximizar el riesgo, como lo que hablábamos de anestesia libre de opioides, de anestesia total intravenosa, entre otros. La profilaxis en niños como primera línea, el ondansetron es como el rey, junto con la dexametasona y la TIVA basada en propofol. Algunos otros medicamentos, a pesar de que no tienen muy buena evidencia, la Prepitan, el droperidol, algunos anticolinérgicos y antihistamínicos, y lo que hablábamos que no tiene mucha diferencia del tratamiento de rescate utilizando una familia de medicamentos diferente. La recomendación número 6 habla también de lo que les decía y le hacía énfasis al principio de la charla sobre garantizar la prevención multimodal y el tratamiento de rescate en el entorno clínico. Aquí las consideraciones especiales económicas que tiene esto, el impacto en la seguridad, en la experiencia y la calidad de vida de los pacientes,
En las consideraciones económicas es importante saber que las náuseas y el vómito posoperatorio tienen unos costos directos, pero también tienen unos costos indirectos. Los costos directos van a ser mayor tratamiento en el área de cuidados posanestésicos, mayor estancia hospitalaria, pero también indirectos es porque también es el principal motivo de reconsulta y de rehospitalización después. Entonces, pues la importancia como a nivel económico y la importancia de las disparidades sociales que mencionábamos ahorita en cuanto a la raza negra, en cuanto a la población latina, que de por sí tiene menos acceso a la medicación, e incluso lo podemos ver también cuando mencionamos todas las otras familias de medicamentos, cuáles tenemos disponibles en nuestro medio y cuáles realmente ni siquiera conocemos. Como recomendación número 7, la inclusión de profilaxis multimodal en las guías ERAS. Simplemente aquí en este punto la guía hace un llamado especial en que esta guía con la profilaxis multimodal más liberal debería ser incluida en los algoritmos de náusea y vómito postoperatorio dentro de las guías ERAS, haciendo énfasis principalmente en la profilaxis multimodal, en la mitigación del riesgo, la importancia de la TIVA en los pacientes que es importante mitigar ese riesgo, una adecuada hidratación guiada por metas, una analgesia ahorradora de opioides y la importancia entre la analgesia y la anestesia regional. Y ya para finalizar, pues digamos que lo que una de las intenciones que teníamos con el doctor Sáenz cuando nos planteamos esta revisión y con la doctora Juliana era tratar de mirar a ver qué podríamos hacer en la clínica para que el manejo de estos pacientes, como para optimizar el manejo de estos medicamentos, de estos pacientes. Es importante saber que según hemos hecho algunas de las averiguaciones, en la clínica hay disponibilidad de aprepitant, es un medicamento que está disponible, pues tendríamos que hacer algunos otros análisis de los costos y demás, pero teníamos esta propuesta de un esquema para que se podría llegar a implementar, dar aprepitant como premedicación, así como se indica la dosis de acetaminofén cuando los pacientes llegan al área de prequirúrgicos, dar dexametasona entre 4 y 8 miligramos al inicio de la cirugía. Este medicamento, pues básicamente podría ser considerado como la medicación universal. Si el paciente tiene, o sea, y deberíamos empezar como con estos dos, como premedicación y dexametasona. Si el paciente tiene alto riesgo, suministrarle el ondansetron al final de la cirugía. Si no tiene alto riesgo, podríamos dejar el ondansetron reservado para el rescate, que es como la intención de incluir el aprepitant, es poder que podamos tener un mejor medicamento en el arsenal para el rescate en unidad de cuidados posanestésicos en ondansetron. Según el riesgo del paciente, tendríamos que considerar la posibilidad de dar TIVA. Sabemos pues que a la gran mayoría de pacientes pues se les da TIVA si tienen factores de riesgo, y como propuesta para la náusea y vómito en el momento del alta en los pacientes ambulatorios, suministrarles olanzapina 10 miligramos para que se lo puedan tomar en casa o para dárselos antes del alta, evaluando de una manera juiciosa el riesgo de sedación que tengan estos pacientes y las consideraciones como de comorbilidades adicionales que puedan tener. Entonces, pues este es el esquema como propuesto para que miremos a ver si se podría llegar a implementar. Y eso sería todo. Muchas gracias. Si alguien tiene algún aporte o alguna pregunta, muchísimas gracias a todos. Eh, Buenas noches, gracias Nicolás por la exposición, estuvo muy claro. Pues básicamente esa parte final es como, creo que es como la consideración más importante. Nosotros ahí en la clínica lo que estamos haciendo pues generalmente es administrar dexametasona al inicio y ondansetron. Y si el paciente como rescate o si llega a presentar más náusea o vómito o tenemos un paciente de alto riesgo, quedamos como única opción con el haloperidol y por eso resaltamos pues en las diapositivas previas pues que esa combinación es la que hacemos y en realidad es una combinación segura, pero dejamos a un lado pues uno de los mejores medicamentos que se puede utilizar, que es el aprepitant, y lo podemos utilizar operatorio y pues es como cuando uno ve las combinaciones del estudio de Weibel es como la mayor recomendación, aprepitant con dexametasona y en caso de rescate utilizar ondansetron. Entonces básicamente por eso me pareció importante pues que revisáramos este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Buenas noches, buena presentación, muchas gracias por la información. Yo quería hacer una pregunta puntual, si encontraron ustedes un momento
óptimo para administrar los inhibidores de dopamina? ¿Cuál es el mejor momento para administrar el haloperidol? Doc, según la guía, el momento para los antidopaminérgicos, el mejor momento sería al finalizar, en el fin de la cirugía, al momento de finalizar la cirugía, teniendo en cuenta las consideraciones como de sedación que podría haber como reacción adversa a esta medicación. Exactamente, la última vez que yo revisé el tema, no hay a diferencia de la dexametasona y del ondansetron, el haloperidol no hay una indicación clara que sea un buen momento de administrar, o un momento ideal de administrar el medicamento. Yo puntualmente lo utilizo al comienzo de la cirugía por dos motivos. Primero, por el efecto de sedación que tiene, que nos puede ayudar en el procedimiento. Y segundo, porque puede tener un efecto aditivo de la prolongación del QT con el ondansetron. Entonces, por eso no me gusta administrarlo al final. Y lo de la prepita me parece una muy buena opción. No para todos los pacientes, pero sí estoy de acuerdo, pero no me parece que es mucho más costo efectivo el tratamiento triconjugado con dexametasona, haloperidol, ondansetron. Pero en pacientes de alto riesgo, la prepitana es una excelente opción en el preoperatorio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, exactamente. Es que eso que dice el doctor Rueda es muy claro. No sabemos qué implicaciones económicas pueda tener esta nueva combinación, pero digamos que en un paciente que va para cirugía bariátrica, que uno sabe que tiene alto riesgo de náuseas y vómito postoperatorio, sí sería como muy bien indicado esta combinación. Y y se le administrarían los tres en ese caso. Se le pondría la Prepitan al inicio, la dexametasona, el ondansetron, y como en este paciente uno sí no quiere que quede tan sedado porque pues sí tiene la sedación en estos pacientes por las múltiples comorbilidades que tienen, entre esa apnea obstructiva del sueño, administrarle haloperidol pues no es como una acción que uno desearía en estos pacientes. Entonces, como dejar ese haloperidol ya en caso de que esa combinación de tres medicamentos no funcione. Y una consideración importante es que si identificamos que el paciente tiene factores de riesgo para náusea y vómito al alta, dado que la Prepitan tiene una vida media de aproximadamente 40 horas y la cirugía es ambulatoria, también podría tener una buena calidad para administrar a estos pacientes. Una pregunta, pues usted ya dijo que hay bastantes factores de riesgo y poblaciones de más riesgo. ¿A qué pacientes se les colocaría esa profilaxis que están poniendo? ¿O cómo la seleccionaría con nosotros? Están los pacientes que le podrían conocer. Qué pena, no le estoy escuchando muy bien. El doctor pregunta que qué pacientes son los que tienen más factor de riesgo para realizarles esta... ¿Cuáles se les colocaría? Porque da diciendo que la acetaminofén se les coloca a todos. Pero ¿cómo seleccionamos estos pacientes para colocarles la profilaxis que está sugerido? Doctor Sáenz, no sé bien si usted escuchó alcanzó. Sí, pues básicamente los pacientes que tienen mayor factor de riesgo, la guía los identifica, ellos ponen este esquema que aparece ahí y también mencionan unas ciertas cirugías en especial, entre esas las cirugías laparoscópicas, las ponen como mayor factor de riesgo, ponen también como mayor factor de riesgo la cirugía bariátrica. Y algo que me pareció muy raro, porque pues no me parecía que fuera un factor de riesgo alto, ponen las cirugías de artroscopia y reemplazos de rodilla. Entonces pues me pareció como raro porque uno generalmente les da regional, uno evita administrar opioides a estos pacientes, entonces hace bloqueos. No sé cómo... ¿Sería colocarles solo a esa población o a todos los pacientes? Porque es que igual hay unos cirugías que no son como de riesgo, pero el paciente sale con ese vómito de los medicamentos que utilicemos. Martín, ¿puedes repetir? Es que no te escucho bien. Solamente sería esa población, porque hay algunos pacientes que no están dentro de esos factores de riesgo, de acuerdo a los medicamentos que utilizamos, también con náuseas, con vómito de Pues básicamente yo creo que, o sea, la guía, si uno va a ver la guía, ellos como primera recomendación hacen la administración de los inhibidores del NK1 y dexametasona. Ellos como que dicen que esa es la primordial para todos.
Y ya si tienen más factores de riesgo, y sí agregamos otro medicamento. Eso es básicamente como lo enuncia la guía. O sea, dependiendo del riesgo, va a ser el número de medicamentos que se va a ir administrando. No sé si esa era la pregunta que tenías, Martín. No, lo que yo pregunto es si a todos los pacientes se les va a hacer esta profilaxis o solamente a los que tienen más riesgo. Pues, o sea, como te digo, ahí la guía lo que propone es que hay ¿Qué muchas factores de riesgo combinaciones. ya? Sino ¿Aló? dos. ¿Aló? ¿Qué, Martín? ¿Qué, ojo, de sí? No, te comentaba que me parece bien lo de la Prepitan, pero empezar con una prueba piloto con cirugías que consideremos las más emetizantes. Exactamente, podría ser. Un Pero par de, para no, responderle a porque Martín, para enfermería le quedaría muy difícil pues, determinados factores de riesgo, pues. no, eso lo tendríamos que determinar nosotros. ¿Cuáles son No, las pero te cirugías digo, que, pero digamos, toda la cirugía de columna la vamos a poner Prepitan. Y toda la cirugía de oído interno o las de estrabismo. Un ejemplo. Independientemente si es mujer, si fuma, eso. o las cirugías bariátricas? O las bariátricas, exacto. Yo creo que es la aproximación más sensata. Yo creo que eso es lo que podríamos hacer, pero para responderle a Martín, si vamos a la guía, o sea, la guía como primera combinación la primera recomendación es poner un inhibidor de NK1 más dexametasona. Esa es como la recomendada. Y si tiene más factores de riesgo, lo que hace es que se le suma el ondansetron. Y si esas terapias ya no sirven, pues se va sumando otro medicamento adicionalmente u otra medida. No sé si alguien tenga más preguntas. Hola Cami, mira, yo quiero resaltar de pronto que dentro de la parte de la profilaxis, en pacientes seleccionados está el uso de la anestesia total endovenosa, que pues, la verdad es que es una fortaleza para nosotros, tener la posibilidad de cada vez utilizar menos halogenados. Y es claro en la literatura pues que hay una disminución hasta del 20% de náusea y vómito cuando se compara total endovenosa y balanceada con halogenados. Entonces, seleccionar muy bien los pacientes de riesgo, ¿sí? Es una indicación más para hacer total endovenosa, ¿sí? Y con el fosaprepitant habría que mirar, en la clínica hay que mirar los costos. Nosotros en la clínica tenemos una guía de manejo de náusea y vómito preoperatorio. Se menciona en esa guía, se mencionan cirugías de alto riesgo como cirugías intraabdominales, pacientes que ya vienen consumir, que requieren opioides intraoperatorios, pudiese estar indicado de cuenta de la guía, ¿sí? Y ya pues lo que menciona José, pues cirugías de oído medio o cirugías de vértigo, no sé si la cirugía de columna como tal, esos pacientes presenten tanta náusea y vómito, pues asociado probablemente al uso de opioides y dolor, probablemente sí. Hay una desventaja que tenemos y es que pues muy fácil para nosotros decir, no, vamos a ponerle a los pacientes a las cirugías que más riesgo tienen, pero nosotros no sabemos. Y care, chimbas, qué pena, muchachos, tengo dos gatas, están peleando. No sabemos cuáles son nuestras cirugías que más náusea vómito tienen, ¿sí? Nosotros, yo creo que es un ejercicio que tenemos pendiente de hacer en la clínica, es autodiagnosticarnos, mirar a ver a qué podemos intervenir. Realmente es importante mencionarles, cada vez nos exigen más ser costo efectivos, y de pronto a Prepitan para todo el mundo, pues en este momento probablemente no sea una medida muy costo efectiva, porque yo considero que tenemos una baja incidencia de náusea y vómito, porque la mayoría de colegas utilizamos profilaxis antiemética con dos medicamentos ya. De pronto dejarla para pacientes con antecedentes de náusea y vómito y dos o tres cirugías puntuales. Pacientes que ya, entre ellos, acuérdense, pacientes que tienen ya quimioterapéuticos, que no son poquitos los que tenemos allá.
¿Alguien tiene más preguntas o intervenciones que quiera realizar? Bueno, no, pues quiero felicitar a Nicolás por la excelente exposición y bueno, pues hemos ya por finalizado esto. Hasta luego. Cami, muchas gracias. Nico, muchas gracias. Excelente presentación, hermano. Ustedes, muchas gracias. Muy bien. A los colegas